Bueno, entonces vamos a revisar lo que hiciste del procedimiento. Entonces, lo primero fue que tienes que tener en cuenta que los objetos, dos objetos no pueden tener varios objetos, dos objetos, pues con el mismo nombre, porque enseguida él te va a sacar una advertencia y no te deja crear el otro objeto, un mensaje, donde dice que hay otro objeto con ese nombre. Ahora, eso que estás colocando ahí, esa línea que encontraste acá no te va a servir en esta versión y en este editor, no te sirve. Eso te sirve para la línea de comandos, Ah, pero al 11. acá Sí, no te va a servir sí, eso. profe. Para Sí, es que yo ejecutar el estuve buscando. procedimiento. Ahora, vete al ambiente gráfico a ver si el procedimiento se creó sin errores. Mira, ¿cómo se llama el procedimiento? Estudiante 1. Fíjate que Estudiante. ese no tiene errores, ¿cierto? Bueno, pásate ahora para la línea de comando, el modo incógnito, exacto, y te voy a explicar cómo se ejecuta un procedimiento desde ahí. Y después sí vamos a concentrarnos en hacer el otro procedimiento, que es de hacer la inserción de un estudiante. Entonces, borra ese execute que colocaste ahí y vas a colocar entonces, vas a colocar begin, con B grande, exacto, begin, enter. Ahora sí llamas el nombre del procedimiento, estudiante 1, y como él recibe un parámetro, tienes que darle un parámetro, entre comillas simple, porque él va a echar 2. Dale entre paréntesis, pero entre paréntesis, porque eso es un parámetro que estás pasando ahí. Y colócale, por decir algo, el nombre tuyo. Claro que no le colócale Eduardo, para que veas tú que indistintamente de ese parámetro va a imprimir otra cosa. Dale punto y coma al final del paréntesis, punto y coma, le das enter y le das en y punto y coma. Y ahora sí, esas 3 líneas, ejecútalas. Entonces fíjate que te imprimió Luis, ¿cierto? O sea, él te va a Sí, señor. imprimir, colócale tú Eduardo, colócale tú. O sea, el parámetro que le estás pasando no afecta para nada a lo que tú estás sacando acá en la impresión, porque ese paquete de DBMS Output Online lo que hace es colocar en pantalla un mensaje. Entonces ese mensaje puede ser cualquiera, indistintamente de los parámetros que tú estés pasando arriba en el nombre, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a construir nuestro procedimiento. Entonces, vamos a construir este procedimiento de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es, cuando uno va a hacer, los procedimientos tienen una parte que es donde se definen variables, donde se definen cursores, donde se definen, donde se hacen asignaciones a las variables y también llevan embebido con porciones de código SQL. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento que hace una inserción, debemos primero probar que la inserción esté funcionando. Entonces, vamos a hacer una inserción en la tabla de estudiantes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Describir la tabla de estudiantes. Entonces, describamos la tabla de estudiantes para saber cuáles son los datos que vamos a pasar, ¿verdad? Profe, qué pena, tengo una duda. Sí, señor. Es que en el concepto ahí que yo consulté sobre procedimiento almacenado, me dice que es un subprograma, el cual queda guardado en la base de datos y ejecuta una serie de instrucciones y tareas dentro de los mismos registros de diferentes tablas que existen. Porque es un subprograma, porque está dentro de. No, lo que Por es, no entiendo ahí la parte, o sea, no entiende qué parte. donde dice que es un subprograma. Ah, bueno, listo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que a veces hay traducciones de traducciones. Y, y entonces, normalmente cuando tú hablas de un programa, hablas de una aplicación, de algo general. Pero resulta que una aplicación se compone de varios programas, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, hay un programa que te permite insertar, otro programa que te permite actualizar, otro programa que te permite calcular la nómina, otro programa que te permite hacer una liquidación parcial de cesantía, un programa que te permite hacer los préstamos, ¿verdad? Entonces, cada programa de esos se considera como un subprograma dentro de un sistema, ¿verdad? Entonces, Sí, señor. cuando tenemos una aplicación, podemos tener subprogramas. Y el nombre a veces que tú vas a encontrar en el libro también lo vas a encontrar como subrutinas. Subrutinas, o sea, una rutina es un conjunto de instrucciones que te permite hacer algo, una rutina, ¿cierto? Entonces, las subrutinas pertenecen a una rutina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Sí, si yo tengo acá una gran aplicación que me permite manipular los datos de la tabla de estudiantes, entonces los subprogramas van a ser el que inserta, el que actualiza, el que elimina, el que modifica, el que lista, el que valida. Entonces serían una serie de subprogramas. Entonces, acá en las bases de esos procedimientos se pueden construir con lenguajes de programación como Java, PHP, cualquier lenguaje de programación que tú conozcas, pero esos lenguajes de programación funcionan es para a nivel de las aplicaciones, no a nivel de base de datos. A nivel de base de datos se utiliza un lenguaje de programación que se llama PL/SQL para hacer los programas. Entonces, los programas que se manejan dentro de la base de datos se llaman subrutinas o procedimientos almacenados. Ya, se llaman almacenados porque quedan almacenados en la base de datos y no a nivel de sistema operativo. Es decir, que tú no lo puedes ver por el explorador de Windows. Todo lo que tú puedas ver por el explorador de Windows está almacenado a nivel de sistema operativo. Es decir, que está en una carpeta que tú la puedes ver por el sistema operativo. ¿Sí es claro eso o no? sí, señor, claro, Bueno, entendido. entonces, cuando ya empieza el concepto a cambiar de que es que ya queda almacenado en la base de datos, eso no lo puedes ver tú por el sistema operativo. Para poderlo ver tienes que entrar y loguearte con un usuario de la base de datos para poder ver qué fue lo que quedó almacenado en lo que contiene ese procedimiento. Y fíjate que tú para ejecutar, mira lo que tuvimos que hacer, esa instrucción, begin, el nombre del procedimiento y termina en un name. Tú para ejecutar un programa a nivel de sistema operativo, tú lo ves, le das clic de derecha, ejecutar como administrador o le das doble clic, ¿cierto? Porque está a Sí, nivel de sistema operativo. En cambio, a nivel de base de datos, si tú quieres ejecutar, supongamos que ese programa, ese procedimiento que tú acabaste de crear ahí, que se llama Estudiante 1, hiciera unos cálculos o hiciera cualquier que tuviera una funcionalidad. Para tú poderlo correr, tienes que ingresar al motor de base de datos. Para poderlo modificar, tienes que ingresar al motor de base de datos. Para hacer cualquier cosa con él, tienes que ingresar primero al motor de base de datos. Es decir, que desde el sistema operativo tú no lo puedes ejecutar, ¿verdad? A no ser que hagas algunas instrucciones que se pueden hacer, ¿verdad? Desde un script y que puedan hacer eso, pero normalmente pues tienes que entrar para hacer todas esas modificaciones o actualizaciones, tienes que hacerlo entrando con un usuario de la base de datos. Entonces, esos procedimientos almacenados quedan almacenados en la base de datos, es decir, donde están los datos. Y normalmente donde están los datos en un servidor. Entonces, esos procedimientos almacenados quedan del lado del servidor. Entonces, van a ejecutar de una manera mucho más rápida porque no tienen que viajar por la red. Solamente lo que se le pasa a ellos son los parámetros. Entonces ahí es donde se ve una arquitectura cliente-servidor. Entonces, donde tú solamente desde el cliente pasas unos parámetros, pero eso llega hasta el motor de base de datos que está en un servidor y ahí es donde se ejecuta ese procedimiento. O sea, se van a ejecutar del lado del servidor, o sea, y tienen un mayor rendimiento. Entonces, vamos ahora a lo que nos compete en este momento, que es revisar la tabla de estudiantes para poder hacer el procedimiento almacenado. Entonces, primero revisamos la tabla de estudiantes, porque dijimos que íbamos a hacer una inserción. Entonces, vamos a describir la tabla de estudiantes. La pueden ver por ahí, exacto. Y mira que tiene ¿cuántos campos? Tiene 1, 5. 2, 4, 5 campos. De esos 5 campos, sabes que el estudiante ID es una llave primaria, que el nombre y apellido
y los programas y pensum son creo que llaves foráneas. Entonces, hay que hacer una inserción, un ejercicio y que ejecute, muéstrame ¿cómo se llama la secuencia? Muéstrame la secuencia, por favor. Donde dice, en el navegador de objetos, búscate las secuencias. Y ahí tienes una secuencia que se llama estudiante. Esa es la que vamos a utilizar, SQ estudiante. Entonces, por favor, pásate para la línea de comando. Borro esto. Sí, bórrenlo. ¿Y ese create o replace también? Déjalo ahí porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar ahora. Bueno, entonces, primero vamos a probar que nos funcione la sentencia de inserción. Entonces, dale insert, enter. No, todos son líneas. Líneas aparte. Eso lo vamos a dejar para después construir nuestro insert, into, la tabla de estudiante. Ojo, ese es el problema, no sabes si es plural o singular. ¿Es singular o es plural? Sí, el nombre de la tabla es Singular. singular. Y tienes otras que son, Vea, el nombre de la tabla. sí, pero fíjate que tienes otras que son plural, ¿cierto? Entonces, no puedes caer en eso, porque no Entonces, sabes si tienes que o todas singulares o todas plurales, ¿ya? Normalmente una costumbre a que todas sean plural. Bueno, entonces, insert estudiante, vamos a pasar de los valores. ¿Qué valores le vas a pasar? Cuéntame, ¿qué valores le vas a pasar? de la tabla de estudiante le voy a pasar valores, ¿sí? No, o sea, ojo, tú vas a insertar un registro en la tabla de estudiante. Muéstreme exacto. ¿Qué valores le vas a pasar? ¿O no me entiende la pregunta? No, profe, no lo entiendo. Por eso, tú vas a ingresar un registro. O sea, tú vas a comprar cosas para meterlas en la nevera. ¿Qué vas a comprar? ¿Cierto? Vas a comprar una leche, vas a comprar de pronto unos huevos, vas a comprar una carne y todo eso lo vas a echar en la nevera. Entonces, la nevera acá es la tabla de estudiante. Tú le vas a echar algo a la nevera. ¿Qué le vas a echar? ¿Ya? ¿Qué le Sí, vas a echar? entonces eh, aquí a la tabla de estudiantes le voy a insertar más estudiantes. Sí, eso es lo que... No, es que cuando tú vas a insertar en una tabla, vas a adicionar en un registro. O sea, la función insertar es agregar registros en una tabla. ¿Ok? La función insertar es agregar registros. Entonces, ¿qué le vas a agregar a cada registro? Un registro se compone de varios campos. Entonces, ¿qué le vas a colocar en cada campo? ¿Ya? ¿Cuáles son los campos? Los que vimos ahora. Necesita más concentración porque ya vimos la tabla de estudiante y te pregunto por los campos y no sabes cuáles son los campos de la tabla de estudiante. ¿Cuáles son los campos de la tabla de estudiante? son 5. El ID, estudiante nombre, estudiante Por eso, apellido. pero porque lo tuviste que volver a ver. Vamos, que usted trabajó en una institución que debe tener memoria fotográfica, ¿verdad? Entonces, por favor, hay que concentrarnos. Mire, ya esos son 5 campos, ¿cierto? Ya Sí, esos señor. 5 campos no se nos pueden olvidar. El código, nombre, apellido, programa y el penso. Ya ya de cómo se escriben ya es otra cosa distinta, pero es un código, un nombre, un apellido, el código de programa y código de penso. Bueno, listo. Entonces vamos a echarle valores. Vamos a ver. Échale los valores a un nuevo registro que usted considere. Usted va a insertar un estudiante nuevo en esa tabla. ¿Ya? Y ayer lo vimos. Para insertar estudiantes, entonces tenemos que pasarle un valor a cada campo. Entonces tenemos que pasarle un valor al código, un valor a nombres, un valor a estudiante, un valor a apellido, un valor al código de programa y un valor al código de penso.
¿Qué sigue? Nombres. Tiene que ser numérico o también puede ser varchar. Ojo. Los nombres son ¿qué? Nombres son varchar. Bueno, entonces, el código del estudiante sí es numérico. Pero ojo, no es nombres. Es lo que tú le vas a pasar. Luis Eduardo, María Paula, Andrés Felipe, Juan Rafael, Ramón, Carlos, Pepe, Pepito. Bueno, que tú quieras. Ahora, ¿qué sigue? Apellidos. Y después, ¿qué sigue? Código de programa. Pero el código de programa recuerda que es llave foránea. Ojo, el código de programa es llave foránea. Tiene que estar en la tabla de... Hay que tener el modelo. Estamos trabajando con un modelo. No se te puede perder de vista eso. El ingeniero no puede perder de vista eso. Porque tú vas a trabajar y vas a trabajar entonces en una empresa, tiene un sistema de información que estás administrando y tienes que conocer el modelo. Ese modelo tiene que estar en tu mente, que hay una tabla de estudiantes, que tiene una llave foránea en la tabla de programa, en la tabla de pensum, que para poder meter un dato ahí tiene que estar primero en la tabla de programas. Entonces tienes que saber cuáles son los que están en programa. Mira, el que está en programa es 25. Pásate para modo gráfico. Pásate para modo gráfico. Busca la tabla de programa. Busca la tabla de programa. Busca los datos. Mira que ahí tienes varios programas. Tienes 90, tienes 25, tienes 30, tienes 40, tienes 50. Entonces, algunos de esos valores son los que tienes que colocar allá. ¿Ya? No puedes colocar otro distinto porque se te va a reventar enseguida. Y por ahí de paso, ya se lo grabó. Oh, yo soy más viejo que usted y parece que tengo más retentiva. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, ahora viene para la tabla de pensum. No, te falta un campo. 80, te falta un campo todavía. Después del 80 viene el código de pensum. Ojo con eso. O sea, ayer hablamos de eso, de que la correspondencia era 1 a 1, que después sacaba, no hay valores suficientes, que hay demasiados valores. Entonces, fíjate en la tabla de pensum, a ver cuál es el campo que está el 1000. Bueno, entonces, como está únicamente el 1000, tenemos que pasarle el 1000 allá. Ok. Eso no lo ejecutes todavía. Eso es si nosotros quisiéramos insertar un registro en la tabla. Ejecútalo, por favor. Ejecútalo. Ejecuta eso. Y dice que la tabla vista no existe. Parece que le colocaste una S estudiante. Quítale la S. Porque ya ese nombre ya tú ya lo tienes que seguir trabajando así. Ejecutar. Fíjate que ya te insertó la fila. Entonces, como ya tú sabes que esa instrucción te funciona, pero te funciona para un caso en particular, ¿verdad? ¿Qué tal que la secretaria donde tú trabajas va a ingresar un registro y tiene que hacer esa instrucción? Imagínate. Si llegan 30 personas, se volvería loca esa pobre muchacha colocando ese inserinto. No, vamos a ponerle un procedimiento donde ella reciba como parámetro ese nombre, esos apellidos, el código de programa y el código de penso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que le colocamos aquí un 23. Este 23 que está aquí, permíteme el control, por favor. No lo veo. No, que aquí estoy desde el navegador no permite el control. No lo. Un momentico. Es que no veo el. Vamos a ver si no.
No veo acá en la opción de, vamos a ver, de solicitar el control. Por lo que estoy desde el navegador, profe, no. Si quiere, pues la cierro y inicio entonces desde el escritorio. No, porque Porque yo lo hago desde aquí, desde el mismo, ¿cómo es? Desde el mismo team, ya, porque tiene que, sí, pero de pronto no sé si de pronto será por como inició no desde el escritorio, sino desde el navegador. O sea, estamos conectados desde el. un momentico. Ah, vamos a hacer algo. Desconéctate y vuelve a entrar, por favor. Listo, Luis. Listo. Ahora sí, compárteme la pantalla nuevamente. Es que cuando se inicia desde el navegador no da la opción de acceder al control. Listo, entonces compárteme la pantalla, por favor. Ya está compartida. Pero muéstrame donde está lo de Oracle. Ok, entonces ahí sí te estoy pidiendo el control, por favor. Ok, bueno. Entonces, aquí acostúmbrate cuando vayas a trabajar, siempre entre cada línea, pues vamos dejando un espacio para que no nos confundamos. Vamos a quitar esto de aquí. Ok, entonces ya sabemos que esto no funciona. Pero yo no quiero que esto funcione con este 23, sino que aquí le vamos a colocar la secuencia, ¿cierto? ¿Verdad? Que dijimos que íbamos a utilizar. Y entonces la secuencia la utilizamos así. Ahora de pronto nos va a poner unos problemitas porque no sé cuál es el último número de la secuencia, entonces se van a repetir hasta que ella se componga. ¿Por qué? Porque nos va a generar números que de pronto ya hemos insertado. Entonces, este señor Juan Carlos, ya esto no lo voy a pasar así, sino que lo voy a pasar con una variable, ¿verdad? La voy a colocar, que se va a llamar bnombres. Y esto de aquí ya lo voy a pasar con un apellido. Un apellido que se va a llamar de apellidos. Y de pronto puedo dejar fijos los programas si quiero. O si quiero colocarle una variable a programa, entonces le coloco B programa. Y el único pensum que hay es 1000, entonces, pero si quieres, vamos a colocarlo también. Le colocamos B pensum. Listo. Entonces, eso que está aquí, así como está, no lo podemos ejecutar, porque no se saben los valores para B nombres, para B apellido, o sea, que así lo vamos, ya está, que lo vamos a colocar de forma general. ¿Qué tenemos que hacer acá en el procedimiento? Hombre, le vamos a dar un nombre. Los procedimientos lo empezamos por SP, de Store Procedure, de procedimiento almacenado. SP, le vamos a colocar que este ingresa estudiantes y tiene unos parámetros. Entonces, ¿los parámetros cuáles son? Estos que tienes acá, mira. Estos que tú estás metiendo aquí. Estos son los parámetros. Para que tú después lo puedas. Vamos a colocarlos aquí y los colocamos acá. Entonces, este B nombre es de entrada y el varchar. Varchar 2, ¿cierto? Pero una El preguntita, apellido, sí, señor. aquí las variables no se introducen entre comillas simples ni nada de eso. No, las variables no porque tú la estás definiendo, aquí donde tú las estás definiendo. Entonces, no puedes colocarle entre comillas simple ni nada, porque estamos definiendo un procedimiento. Entonces aquí tenemos ya el programa,
ya es una variable de entrada, perdón, es una variable de entrada, pero es numérica. Y lo mismo que pensum también. Es una variable de entrada, pero es numérica. Entonces ya ahí tenemos los parámetros. Entonces, este parámetro nombre que está aquí va a trabajar con este que está acá, porque es el mismo. Hay que colocarlo con el mismo nombre. Y aquí entonces es donde le vamos a colocar is, ¿verdad? Aquí donde vamos a colocarle un begin. Y lo que hace el procedimiento es insertar. Y aquí entonces le vamos a colocar un commit para que confirme la inserción. Y le vamos a colocar un fin del procedimiento, un end del procedimiento ing estudiante. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a sombrear todo esto que tenemos aquí y vamos a ejecutarlo a ver si de pronto hay algún error de sintaxis. Entonces dice que hay en la línea 5 hay un error, vamos a ver acá. Create or replace procedure, está bien. SP, estudiante de nombre en Bachelor 2. Aquí están todos los parámetros. Is, begin, el insert, into estudiante, los valores, el punto y coma, el comin y el end. No veo ningún... Vamos a hacer algo. Dejemos esto aquí. Vámonos para el modo gráfico. Vamos para el modo gráfico. ¿Ya? Permítame el control, profe, por favor. Acá. Listo, bueno. Entonces, vamos a decirle aquí crear y vamos a crear un procedimiento. Entonces dice procedimiento, vamos a colocarle nombre SP ING estudiantes. Entonces dice incluir argumentos, está bien, le decimos siguiente. ¿Qué dice acá? Ya lo está utilizando un objeto existente. Ah, ok, sí, porque se creó con un error. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar entonces. Vamos a cancelar. Vamos acá a procedimiento y verlo acá. Y aquí estamos el error. Ah, porque es que dice que next vale, está mal escrito. Entonces, como está mal escrito, vamos a colocarlo acá. Vamos a irnos acá a esta parte y lo copiamos bien. Este con este. Next val. Vamos a volverlo a ejecutar. Y ahí sí, está el procedimiento creado. Vamos a mirarlo por acá. Vamos a actualizarlo. Y ahí está. Ya está el procedimiento creado. Entonces nos vamos para acá a ejecutarlo. Entonces para ejecutarlo tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un begin y tenemos que llamar al procedimiento. SP ING estudiante. Entonces él allá tiene unos parámetros. Entonces hay que pasarle los parámetros. Primero hacemos todo el protocolo y ahora sí vamos a pasar los parámetros. Entonces, son todo lo que introdujo allá al principio, ¿cierto? El primer parámetro que le vamos a pasar entonces son unos nombres. Entonces, obvio, esos nombres hay que pasarlos. Vamos a pasar los nombres como parámetro. Ya aquí no se le puede pasar esta comilla simple. ¿Por qué? Porque lo asumiría como si hiciera parte del nombre, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle acá Juan Carlos, coma, vamos a colocarle acá
Pérez, Ramírez, después sigue el programa, creo que hay un programa 25 y un pensum que es 1000. Entonces, vamos a ejecutar esta instrucción. Ejecutamos esta instrucción y dice que acá Carlos, dice símbolo Carlos cuando se espera uno de los siguientes. Entonces, vamos a pasarlo entre comillas. Aquí. Porque no, la secuencia la está trabajando sola, no hay problema. Vamos a mirar. ¿Qué olvidó, Eduardo? ¿Estás por ahí? Sí, señor, se quedó sin conexión. Sí, exacto. Pero lo bueno es que como tú sigues allá conectado, pues la grabación sigue, no hay problema. ¿Ya? Vamos, comparte nuevamente la pantalla para seguir con el procedimiento. Ok, entonces, hay que poner esto acá por fuera. Ah, pero no tengo. Ahora dale control nuevamente. Ok, entonces aquí va una. Aquí. Una preguntita, ¿por qué le colocó el nombre del procedimiento SP? ¿Siempre tiene que colocar ese comando o...? No, usted en nombre del procedimiento le puede colocar el nombre de tu novia, si tú quieres. O Pero el SP... el nombre del perrito. Pero SP es porque empiezan por store procedure. Entonces ya tú sabes, todos los objetos que tú coloques que te aparezcan por ahí con SP van a ser procedimientos almacenados. ¿Ya? Ah, ok. Es que la programación es una disciplina. ¿Ya? Así como ustedes, por ejemplo, en su institución, que ustedes tienen una forma de identificar ciertas cosas. No, que este es ¿cómo es? Un 311, un 25 no sé qué, 24-8, ¿verdad? Ajá. Ustedes. Entonces, eso es lo mismo acá. Lo mismo acá uno tiene que tener cosas que le den orientación. ¿Por qué? Porque es que esto después tú lo abandonas y cuando te digan, hombre, mire que la vez pasada usted hizo esto y de pronto vamos a hacer una actualización. Un procedimiento, bueno, entonces tú buscas, tiene que ser yo mi procedimiento lo acostumbro a nombrar por SP, entonces tiene que estar ahí. Ya, si tú empiezas a nombrar procedimientos como la gallina, el perro, el gato, no sabes tú cómo vas a encontrar las cosas. Eso es como tú también, todo tiene que tener un orden. Tú en tu closet, en un lado tienes tus interiores, en otro lado están las camisas, los pantalones, los zapatos, ya, ¿sí me entiendes? Entonces esto es una disciplina, esto necesita orden, esto no puede ser así a la huilla, a los cocos, puede ser. ¿Por qué? Pero es confuso, profe. O sea, a medida que va actualizando una versión, se va modificando algunos, porque por lo menos en la versión 11 que yo miré, el comando para identificar el procedimiento no recuerdo que sea SP. Por eso le estoy preguntando. Porque por lo menos esa versión creo que es la 10 de Oracle. Y yo vi los videos que yo vi eran de 11 y 12. No, pero el problema de identificación no tiene nada que ver con las versiones. Ya eso es una cosa muy subjetiva de cada programador. ¿Ya? Por ejemplo, hay programadores que todas las tablas, los nombres de las tablas empiezan por TBL. Los nombres de los índices por IX. Los procedimientos por SP. Las secuencias por SQ. Los triggers por TR. ¿Ya?
cada persona tiene su forma de hacer eso. Eso no depende de la versión, ¿ya? Porque si tú aquí la has podido colocar en un nombre cualquiera y la versión de Oracle no te dice no se la coloques o colócale esta, ¿ya? Entonces, no depende de vamos a ejecutar esta instrucción de acá. Bueno, y ahí sí nos dice sentencia procesada. Entonces vamos a consultar a ver si fue verdad que insertó eso, ¿no? Select la tabla de estudiantes. Entonces vamos a colocar aquí y le decimos ejecutar. Entonces por aquí él colocó, se llama Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos Pérez Ramírez. Míralo aquí donde está. Profe, ¿por qué le colocó el 7? Porque la secuencia va en el 7. Este 22 y 23 se lo colocamos nosotros de manera arbitraria, ¿verdad? Porque no utilizamos la secuencia. Entonces, para que no haya tener problema la secuencia con el 22 y el 23, vamos a borrar el 22 y el 23 para que no, más adelante no tenga ningún inconveniente. Entonces lo borramos. Vamos a borrar la tabla estudiante donde el código del estudiante esté en estos dos, sea 22,23. Entonces, ejecutamos esta instrucción. Ahí cuando se borra no se le coloca fin, no, profe. ¿Se le coloca qué? Fin. Ah, dice acá, mira que no podemos borrar 22 y 23 porque resulta que el 22, porque el 22 tiene hijos allá en historia académica, ¿ya? Entonces, mira esto, no nos deja borrar 22 porque tienen hijos allá en la historia académica. Entonces, dejémoslo así, no importa, ¿ya? Dejemos el 22 ahí. Entonces, mira que este procedimiento que está aquí, mira cómo se creó el procedimiento, míralo cómo se creó, ¿verdad? Pasándole parámetros y después cada parámetro se asume acá, aquí y acá. Entonces, en ese orden de idea, quiero que hagas un procedimiento para modificar el nombre de un estudiante y otro para eliminar un registro de un estudiante. O sea, eliminar un registro. Vamos a hacer un procedimiento para eliminar. Entonces, vamos a colocar aquí enseguida, ¿cierto? Vamos a colocar. Vemos, o sea, en vez de colocar aquí, vamos a colocar eliminar estudiante. Yo pregunto, para eliminar un estudiante, ¿qué parámetros necesitamos? ¿Qué parámetros necesitamos? ¿Qué piensas tú? El código del programa. ¿Y para qué necesitas el código del programa? Para saber de qué programa se va a eliminar el nombre del estudiante. Bueno, y yo te pregunto una cosa. Si yo sé el número de tu cédula, ¿para qué necesito? A mí me dicen, borre de la lista de empleados al funcionario Luis Eduardo Vergara. ¿Yo para qué necesito saber cuál es tu dirección? ¿O cuáles son tus apellidos? ¿O cuántos hijos tienes? No. Con el número de tu cédula. Con el número de tu cédula se van todos los demás. Sí, pero aquí en este caso, por lo menos nosotros no estamos. Sí, claro, con el número de la cédula, pero aquí en este caso nosotros no insertamos el número de la cédula. ¿Y no tienes el código de estudiante? ¿El STID que llave primaria? Sí, claro. Entonces, ¿para qué necesita el programa? Entonces aquí no necesita usted
Para nada necesita esto. Usted necesita solamente, basta con el código del estudiante. Es decir, te pasa un parámetro, te va a pasar un parámetro aquí, ¿verdad? Que se va a llamar B. Aquí vas a pasar un parámetro, que vas a colocar BID. No sé si no, porque la de... Bueno, está muy demorado. Que es de entrada y es numérico. Numérico. Con eso es suficiente. Entonces ya aquí no vas a hacer un insert. Te voy a devolver control para que tú lo hagas. Listo. Entonces ya no necesitas un insert, sino necesitas un ¿qué? ¿Cómo vas a borrar qué comando Un delete. Exacto. Entonces reemplaza el insert por el delete. Oh, pero no te acostumbres a borrar todas las cosas, porque hay muchas cosas que te sirven. ¿De qué tabla vas a borrar? ¿De qué tabla vas a borrar? Mira, ahí tienes que el insert por el delete. No, cambia el insert por el delete. Exacto. Fíjate que es más sencillo, ¿no? Bueno, ahora, ese values tienes que quitarlo porque ese values es para el comando de inserción. Eso sí lo puedes eliminar completamente, toda la línea. Y ahí vas a decirle where, con W de William, where. ¿Dónde? El código del estudiante, entonces, es ID. Ojo, el código del estudiante. ¿Cuál es el campo que tiene el código del estudiante? Vamos a ver si se acuerda. Te falta la T. Correcto. Entonces le colocas es igual. ¿A quién? Al que te está pasando por parámetro. Entonces, al BID. B, rayita abajo, ID. Punto y coma. Y en del SP, el IN estudiante. Cambia ING por el IN en la última línea. En la última línea. ¿Cambio el ING? Sí, por el que tienes arriba, por el nombre, por el IN. El IN. Correcto, entonces ejecuta eso. Pero esa no, ojo, desde arriba, desde el create, eso. Ejecútalo. Ahora ejecuta el procedimiento. Esa ejecución es para crear el procedimiento. Ahora vamos a ejecutar el procedimiento. Entonces, en vez de SPING, ponle SPLIN. La siguiente instrucción. No. Utiliza la que tienes ahí. Exacto. Entonces, ¿qué parámetro le vas a pasar? O sea, ¿qué parámetro le vas a pasar? Pregunto. ¿El código qué? Del estudiante. ¿Qué quieres borrar? Bueno, pásaselo. ¿Cuál quieres borrar? Ah, pero 22 no lo podemos borrar porque... Exacto. Borra ese que acabaste. El 6, exacto. 6. Pero tienes que borrar todo eso. Sí, claro, ya lo voy a borrar. Ah, juepucha. Se pegó el teclado. Así dale control Z, no importa. Sí. Dale control Z. A ver si te recupera. Sí recuperó. No se quedó pegado a eso. Se quedó pegado. Bueno, listo, sí. No hay problema. Pero ya el procedimiento está creado, no importa.
Pásame el control entonces. Bueno, vamos a ver si está. Bueno, entonces entonces colocamos begin y llamamos al procedimiento que se llama sp eliminar estudiantes y coma elenco. Vamos a ver si está así como con S. Y aquí dijimos que íbamos a pasar el número 6. Ejecutamos y dice sentencia procesada. Vamos entonces a consultarlo a ver si lo borró. Entonces le decimos select. ¿Ya recuperaste el teclado? Nada. Pasa es que esto es cuando uno toma el control es muy lento. Entonces uno digita acá varias letras y salen después. Vamos a ejecutarla. Pero esta aplicación de Microsoft Teams no es que sea lo mejor. Hay muchas personas quejándose, muchos profesores, estudiantes quejándose de este aplicativo. Bueno, mira que ya no está, ¿verdad? El 6. El 6 ya no está. Hombre, la verdad es que yo nunca he tenido inconvenientes con la aplicación. Lo que pasa es que, no sé, ni los estudiantes tampoco. Yo con mis estudiantes trabajo normalmente, no sé, eso dependerá qué es lo que hace el profesor o no sé, la verdad es que no sé. No he tenido inconvenientes con ellos. Yo trabajo los sábados, trabajo en semana y comparto pantalla. Lo que sí es que es un poquito lento cuando se comparte la cuestión Sí, de la... toca estar actualizando también cuando por lo menos presentan diapositivas, toca decirle a la profesora, profe, o el profesor no se ve, profesor actualice, profesor no se ve. Y cada Pero rato, fíjate, bueno, fíjate, yo trabajo los sábados y con los muchachos que trabajo, ellos socializan, por ejemplo, lo que estamos haciendo en bases de datos, ahora porque somos tú y yo, pero si fuese un grupo como el de base de datos de los sábados, cada quien se le asigna un trabajo y él tiene que responder por ese trabajo y tiene que socializarlo. Y nunca hemos tenido ese problema pues a veces la persona que tiene ese inconveniente es el problema de la conectividad de ese cliente. Entonces, esa persona cuando no ve, se sale, vuelve a entrar y ya recupera la... ajá, sí, toca así, la mayoría Pero, de la... pero eso es normal que suceda no solamente en Teams, sucede en Google Meet, sucede en Jitsi, en Zoom, en cualquier aplicación, pero eso depende de la conectividad de la persona. Por ejemplo, yo tengo una conectividad de bajada de 40 megas, ¿verdad? Y de subida casi como de 10. Entonces es un buen plan. Yo lo tengo así porque soy Comes. Tengo hace tantos años de tener este plan. Entonces tengo un plan bueno y económico. Pero entonces ahora tú vas a adquirir un plan y a veces te dan 10, te dan 15, te dan 20, dependiendo. Ya Sí, claro. si quieres tener 40, ya tienes que pagar un poquito más de dinero. Entonces, hay personas que tienen E5 solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre se les dificulta por la... Aunque estas aplicaciones las deberían hacer más livianas, es decir, que no consuman tanto ancho de banda, pero compartir la pantalla y todas esas cosas, pues siempre consumen bastante. Bueno, fíjate, ya ahí, fíjate que hicimos un procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese parámetro que se recibe ahí, que lo estamos digitando de manera manual, eso, la secretaria no va a correr siempre, va a hacer esta instrucción, begin esto, no. Eso se coloca en un formulario donde se le diga, digite el código del estudiante que quiere, ni siquiera el código, sino que se le pone una lista desplegable donde por apellido haga la búsqueda y encuentra el nombre del funcionario. Y por debajo él captura el código.
Y ese código, al presionar un botón que diga eliminar, ese botón va y llama a ese procedimiento almacenado y le pasa como parámetro eso que la secretaria capturó en esa lista, ¿no? Entonces, todo eso sucede así, de esa manera. No sé si me estás entendiendo. Todo esto Sí, se claro. hace es con el fin de facilitar la amigabilidad, ¿cierto? De la aplicación, de hacer más amigables los formularios. Por ejemplo, vamos a eliminar, entonces, la persona solamente escoge los apellidos y por debajo se está capturando el código. Y el código es el que se le pasa como parámetro. ¿Desde dónde se invoca el procedimiento? Desde el botoncito que dice eliminar o donde dice enviar. Ahí cuando presiona clic hay una sentencia que invoca el procedimiento que está almacenado en la base de datos. Entonces por la red solamente viaja el datico, el 20, el 6, el 3, el 4. Y allá en el motor de base de datos es donde se ejecuta la instrucción de eliminar. Bueno, entonces ahora, y si queremos hacer el de actualizar, ¿qué haríamos? ¿Verdad? El de actualizar. Update. Sí. Supongamos que yo te digo, hombre Luis, hay que hacer un procedimiento para actualizar que me permita actualizar un registro en la base de datos de la tabla de estudiantes. Profe, ¿qué campo va a actualizar? Hombre, yo le voy a actualizar, por decir algo, los apellidos. Entonces, ¿qué necesitas saber tú? Para actualizar, Pásate para el ambiente gráfico, por favor. ¿Sí puedes hacerlo o no? ya regalo un segundito. Ya ahí te devolví el control. Listo. Bueno, entonces vamos donde dice, vete para acá búscate el botón crear. El botón crear que está del lado de la derecha de la pantalla. El botón crear. ¿Dónde, profe? El botón crear. Búscate el botón crear. El botón crear está acá en la pantalla. Eso. Dale. Dale más. Míralo ahí. Dale crear un procedimiento. Crear procedimiento. Coge procedimientos. Vale. Entonces colócale el nombre. SP. Sí estás escribiendo. O tienes problemas con el teclado. No, sí, tengo problemas con el teclado, profe. Bueno, entonces dame el control. ¿Listo? Y ahora sí. Bueno, entonces dale SP, rayita abajo, colócale AST de actualizar. AST. ¿Cómo? Profe? ¿Me repite, por De favor? actualizar. AST, de actualizar. ACT. SP. Colócale como si fuera actualizar. ACT. De AC, exacto, ACT. Rayita abajo, estudiantes. Profe, Dale control. profe, regala un segundito, profe. Contesto una llamada acá. Ok. ¿Aló, buenos días? Sí. Sí, señor, con él. Apaga el micrófono, Luis. ¿Qué más, jefe? ¿Cómo está? Luis, apaga el micrófono. Sí, dígame. ¿Y qué toca?
Profe, qué pena, ahora sí estaba contestando una llamada ahí. Pero ahora me escucha. Listo, comparte la pantalla. ¿La está viendo? Ahora no, aún no. Espera un momentico. ¿No? Sí, ahora sí, bueno. Entonces, continuemos con el nombre de procedimiento. SP, ACT y Rayita fue abajo, la... estudiantes. Bueno, dile si dice ahí, cuando dice incluir argumentos, sí, lo dejas palomeado para que algo salió mal. ¿Estás escuchando, Luis? Bueno, Sí, señor. dale siguiente, por favor. El siguiente. Entonces ahora te va a preguntar por los argumentos. Entonces vamos a colocarle el primer argumento, es el código del estudiante. Entonces colócale BID. Nombre del argumento aquí, BID. Colócale BID, rayita abajo. Listo. Va a ser de entrada. Pincha aquí donde está dice entrada o salida. Colócale in, de entrada. Y ese no es bachar 2 porque ese es numérico. Entonces colócale numérico. Cámbialo de bachar 2 a numérico, por favor. Ahora el otro parámetro va a ser el apellido. O los nombres, si quieres, los nombres. Colócale B nombres. Otro parámetro. Este es Oh, para... no. ¿Cuánto? Dale, permíteme el control un momentico. Dale, permíteme el control. Bueno, ojo, ya Ya. aquí tienes este valor aquí, eso no, valor por defecto es como si tú le fueras a pasar algún valor, pero en este momento no se lo vas a pasar. ¿Por qué? Porque ya los registros tienen sus códigos. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocar otro campo que tú puedes modificar, que va a ser el de los nombres. Y vamos a colocar otro campo acá, que va a ser, que tú puedes modificar, que sería el de los apellidos. Supongamos que vamos a modificar esos valores. Entonces, todos estos campos de aquí son de entrada. Y aquí entonces en el bachar 2, aquí se le va a colocar, como los tienes allá, de 50. Del mismo tamaño que están en la base de datos. Entonces, tú vas a modificar nombres y apellidos. Quiero modificar otros campos, los colocas acá, dependiendo de los campos que tenga en la tabla. Vamos a modificar esos dos solamente. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí en el cuerpo de procedimiento? Entonces, vas a hacer una actualización, una update, ¿cierto? ¿De qué tabla? De la tabla de estudiante. ¿Qué vas a modificar? Entonces, vas a modificar un campo que se llama EST nombres. ¿Con qué lo vas a modificar? Con lo que estás pasando en el campo B, nombres. Le colocas una coma y vas a modificar también el otro campo que vas a modificar es el de los apellidos. Y le vas a colocar B apellidos. Listo. Entonces, acá vamos a colocar, aquí donde vamos a pasarle a cuál registro es el que vamos a modificar. Entonces le colocamos EST ID igual a lo que viene en la variable ID. Listo. Vamos a ver si nos acepta esto así, lo pasamos en paréntesis, listo. Le decimos siguiente. Vamos a cogernos la instrucción y copiamos esto de acá por si tenemos que hacer alguna corrección. Vamos a copiarlo. Y por acá hay algo que, hay un botoncito arriba
que dice terminar. Y mira que quedó en verde, ¿no? Quedó en verde. Quedó en verde. Vamos a pasarnos entonces para la ventana de los comandos. Entonces, vamos a ejecutar esta instrucción y nos da esto como resultado. Vamos a cambiarle el nombre a Pepito Pérez vamos a ponerle Pablo José Pérez Ramírez. Entonces hay que ejecutar esa instrucción. ¿Cómo la ejecutamos? De la siguiente manera. Entonces aquí le cambiamos esto por aquí. Lo primero que le vamos a pasar es el código al cual queremos modificar. ¿Cuál es el código que queremos modificar? El 22. Y entonces le vamos a pasar los parámetros. Dijimos que era Pablo José. Le vamos a colocar acá Pérez Ramírez, por decir algo. Son los parámetros que nos está pidiendo el. Ahora ejecutamos esta instrucción. Sentencia procesada y ahora consultamos. Y mira cómo le cambió ya al 22, le cambió Pablo José Pérez Ramírez. Profe, yo quería también cambiarle el código del programa. Bueno, ya eso tendría que incluirlo dentro de la definición, tendría que incluirlo otro parámetro. ¿Que quiere cambiarle el peso? Entonces tiene que incluir otro parámetro. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que tú quieras modificar, así tienes que incluir los parámetros. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, entonces fíjate que hoy, ahora repasamos lo que fue lo de las llaves foráneas, ¿verdad? Miramos lo de estos procedimientos, lo que es de ingresar, actualizar y modificar. Ingresar, actualizar y eliminar. Hicimos los tres. Bueno, entonces, mañana ya vamos a hacer algo más, un poco más profundo, ¿verdad? Ya más o menos te ambientaste, cómo se crea un procedimiento, cómo se ejecuta, cómo se le pasan los parámetros. Entonces vamos a hacer algo más profundo, un poquito de mayor profundidad. Vamos a hacer un ejercicio que es el que coge y vamos a hacer la prematrícula de un estudiante. Es decir, tú en este momento en la universidad llevas cursado X o Y asignaturas y tú te quieres matricular para el próximo semestre. Entonces vamos a hacer un procedimiento que te permita colocarte en una tabla todas las opciones posibles que tú puedas ver de materia, incluyendo las que has perdido. Pues decía algo, si has perdido te tiene que sacarla como que la tienes que ver. Entonces vamos a hacer eso, vamos a empezar a construir eso, pero vamos a empezar a construir con calma. Vamos con calma, despacito, para que hagamos esa parte con la parte de los procedimientos. Después vamos a hacer funciones. Funciones que son las que retornan un valor, ya sea numérico, ya sea carácter, ya sea booleano. Entonces vamos a hacer un ejercicio una función que calcule el promedio crédito de un estudiante, de los estudiantes de un programa. Vamos por partes. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, Luis? Luis. Sí, profe, lo estoy escuchando. Es que a veces le recorta mucho la comunicación, a veces ¿Alguna pregunta? Luis, lo que pasa es que tienes problemas tú con tu conexión, con tu conectividad. Mira que yo a cada rato veo que tienes debilidad en la conexión y porque uno se da cuenta aquí porque esto bota un mensaje enseguida. Entonces, no sé, ¿tú te conectas por Wi-Fi o por cable?
Luis? No, Wi-Fi. Bueno, entonces Wi-Fi, profe. te voy a hacer una recomendación. De donde tú trabajas, en el puesto de trabajo donde tú estás en tu casa, ¿qué tan lejos queda del módem que está donde llega la señal de internet, el Wi-Fi? No, está cerquita, menos de 5 metros. Bueno, entonces, no sé si puedas adquirir un cable UTP, los conoce, ¿verdad? Sí, señor. Un cable UTP y te conectas directamente al puerto LAN que trae el modem. En la parte de atrás de esos modem tienen unos puertecitos. Normalmente traen dos Sí, señor. o traen cuatro. Entonces, vas a conectar ese cable ahí y conectas ese. Tú estás desde un portátil. Sí, señor. Bueno, entonces se lo conectas al puerto LAN del portátil. Sí, No tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es apagar el Wi-Fi del computador. ¿Ah? El Wi-Fi del computador, algunos lo tienen programado con las teclas de función. Entonces, desactivas el Wi-Fi con las teclas del portátil, con las teclas de función, queda el Wi-Fi apagado de tu computador y te está conectando por la red, pero por cable, que es mucho más rápido. El cable te maneja alrededor de unos 60, 70 megabits por segundo. ¿Ya? Bueno, Entonces, profe, voy a hacer eso. para que se... Ahora, si ese cable, no sé si te queda fácil conseguirlo. ¿Tú vives dónde? En Coveña, me dijiste. No, acá en Bogotá. Ah, tú estás en Bogotá, Sí, señor. pero tú al principio has dicho que en Coveña, ¿no? ¿O no? No, no, señor. Yo soy de Montería, pero estoy acá viviendo en Bogotá. Ah, ya, con razón. Es que hay otro compañero que es el que es de Coveña, ya. Entonces tú estás, o sea, tú estás ahora mismo en Bogotá, Sí, 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 se me hace raro porque aquí la velocidad de ancho de banda son 36 megas. pero el problema es que como estás con Wi-Fi, si puedes conseguir, yo te recomiendo, si puedes conseguirte el cable, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si tú le haces una prueba, vamos a hacer algo, mira. Ya vamos a terminar entonces. Bueno, antes de explicarte eso, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo te has sentido? No, yo ya lo he hecho, profe, yo ya lo he hecho antes, sino que el cable que tenía por ahí, pues lo tengo extraviado, pero sí con el cable UTP la conexión es mucho más rápida. Claro que sí, claro, claro, obvio. Bueno, hablemos entonces cómo vamos, cómo te has sentido, si piensas que se está dando el proceso de aprendizaje, ¿cómo vas? Pues, profe, como hablaba con algunos compañeros, pues sinceramente me sentí bueno, aquí aunque he comprendido un poco con usted, pero me he sentido un poco encendido. Me ha tocado estudiar bastante, ver mucho tutorial, por lo menos hoy desde las 5. Ayer me acosté hacia las 11 también viendo unos tutoriales porque también estoy en lengua de programación 3 y también toca crear una página web. Y entonces hay uno como que algunos códigos los entiende, pero otros los confunde porque por lo menos para editar por lo menos en la página web que estoy creando, pues siempre hay bastante exigencia, hay mucho trabajo. Yo por lo menos estoy viendo 4 asignaturas, 2 en la semana y 2 los sábados, entonces estoy un poco saturado, pero ahí vamos, profe, poco a poco. Ok, bueno. Pero me refiero que si te has sentido bien con lo que estamos haciendo, ¿crees que lo que estamos haciendo sí está a la altura? ¿Sí cumple tus expectativas? O sea, la idea es esa, ¿no? Que te sientas contento y que sientas de que estás aprendiendo y que las cosas que se están desarrollando acá te van a servir para tu decisión profesional. Sí, claro, profe, total. A mí de igual forma el campo de la base de datos siempre me llama mucho la atención y, y esto, claro, esto me ayuda mucho a clarificar un poco más los conocimientos y sé que tengo que profundizar con lo que usted dijo al iniciar la clase. Esto es práctico, esto no se aprende en un solo día Y no pierdas, no pierdas el norte, la memoria fotográfica, ¿cierto? Tenemos que tener y asociativa, no sé ustedes cómo la llaman, pero usted sabe que ustedes ven una persona y ustedes la describen. Tenía un pantalón azul, una camisa roja, una gorra tal, pa. ¿Sí o no? ¿Cierto? sí, ¿Es sí, así o no es así? claro, sí, Bueno, claro. entonces, O sea, lo entonces que usted, sí.
Lo que usted Pues, decía, no, profe, es que no hay punto de comparación en este campo. Usted lleva 10, 11 años de experiencia y uno apenas está soltándose al ruedo. O sea, es como cuando un policía entra nuevo a la escuela. Un policía entra nuevo, recluta, como le dice uno, y el pelado no sabe ni para dónde coger ni para dónde ir. Y ya uno con experiencia, uno le dice, no corra, haz esto, haz lo otro, haz esta claro, pausa. ¿Por claro. qué? Porque una persona con experiencia, pues ya sabe cómo organizar las ideas, cómo hacer esto, Claro, cómo hacer un procedimiento. sí, sí, Luis, pero lo que te quiero significar es esto, que hay que tener claro es que si estamos trabajando sobre un modelo, tienes que ir acostumbrándote. La tabla de estudiante tiene tantos campos, que todos los campos de los códigos es las tres primeras letras de la tabla y después rayita abajo, ID, ¿cierto? Asignatura, cita ID. Que campo de nombre de asignatura, entonces asignatura, ¿ya? Entonces, a eso me refiero, que te tienes que ir, que tienes que ir familiarizando poco a poco con la parte mnemotécnica de poder grabar las cosas, porque no se trata tampoco de aprendérselas de memoria, sino buscar estrategias que le permitan a uno grabarse eso, ¿cierto? Porque no, es imposible que uno, hombre, Sí, cuántos claro. campos. No. Y si no, y si se lo olvida a uno, entonces para eso está el comando, describe, ¿cierto? La tabla. Ya. Bueno, Luis, ¿cómo quedamos entonces para mañana?